Hola amigo, gracias por permitirme estar nuevamente en tu hogar y poder llevarte mensajes de salvación, porque hoy es el día de tu salvación. Esta transmisión la hacemos a través de Facebook y a través de YouTube por la cuenta Mensaje Fiel y Verdadero. Es un trabajo que venimos haciendo para que tú puedas conocer un poco más de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se titula ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Cómo podemos tener acceso a la salvación en Cristo Jesús? La salvación es un don de Dios otorgado por el ser humano a través de su gracia. El tema central de la Biblia es la salvación. Dios busca a sus hijos descarriados hasta encontrarlos y entonces paga el precio del rescate y los conduce de vuelta a casa. Restaura el vínculo roto por el pecado e imprime un nuevo sentido a la existencia del ser humano. Cuando nuestros padres pecaron en el jardín del Edén, se rompió el vínculo que había entre el Creador, nuestro Señor Jehová, y perdimos la conexión con el cielo. Pero con el sacrificio de Cristo volvimos a restaurar nuevamente ese vínculo perdido en la creación y hoy podemos disfrutar de la dicha y la esperanza de la vida eterna. Pero para eso Dios tiene un propósito, que es el propósito de la salvación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios libra al ser humano del pecado y su consecuencia, que incluye la perdición, las iniquidades y la sociedad corrupta en la que vivimos. Asimismo, a pesar de que una persona ignore que está perdida, Dios la salva de muchas circunstancias negativas. Si así no fuera, este mundo fuera insostenible. A pesar de que vivamos en pecado, Dios nunca nos abandona y siempre está pendiente de protegernos. Dios siempre está atento al cuidado de sus criaturas creadas, porque Él nos creó y nos sigue protegiendo. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Aunque te laves con lejía, dice Jeremías 2:22, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dice Jehová el Señor. A partir de la entrada del pecado, el ser humano es malo por naturaleza. El ser humano está infectado por el pecado. Esa contaminación corrompe el corazón y lo vuelve engañoso más que todas las cosas. Vamos a leer Salmo 51, versos 5 al 7. Salmo 51, versos 5 al 7. Buscarlo rapidito. Salmo 51. Dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, el único que puede limpiarnos del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Así como lo dice también Isaías, dice que aunque nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, Él puede llevarnos hasta el blanco como lana blanca. Esta es la condición natural del hombre.
Claro que eso no significa que no seas capaz de realizar acciones nobles, pero aún en sus buenas obras estás contaminados por el egoísmo. En tal situación no puedo hacer nada para salvarse. Podemos hacer muchas buenas obras, pero nunca podremos hallar salvación a través de nuestras obras, porque el único que puede brindarnos el regalo gratuito de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se puede encontrar la salvación? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dios es Dios de la salvación. Aunque Dios puede emplear a diversas personas para cumplir sus propósitos, Jesús es el único medio de salvación. La salvación es de Jehová, es quien nos libra de la angustia. Por eso en ninguno otro hay salvación. Solamente podemos llegar a Dios a través de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dios toma la iniciativa. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravillosa promesa para todos aquellos que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. La salvación es una iniciativa divina llevada a cabo por medio de su Hijo, para todos los que creen en él. Ningún intento humano de salvación puede tener éxito. Dios es quien lo busca y lo conduce de vuelta a casa. Lucas 19:10. Podemos hacer cualquier tipo de esfuerzo para tratar de hallar la salvación, pero jamás la encontraremos, porque solamente se halla a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos responder a la iniciativa para salvarnos? La salvación es un don que se recibe por gracia. La salvación es un don que solamente lo obtenemos por medio de Jesús. Es necesario creer en las promesas divinas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. De tal manera que el plan de salvación de la raza humana fue concebido mucho antes de la fundación del mundo. No fue un plan que surgió de emergencia, sino que era algo que ya estaba bien planificado en el trono celestial. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba previsto. El plan de la salvación no es el resultado de una reacción divina de emergencia después de la inesperada caída del hombre en el pecado. En realidad, el procedimiento ya existía desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios 2:7-2. Pero este misterio había estado oculto durante muchos siglos. Sin embargo, se revelaría en la persona de Jesús y en su sacrificio de amor en la cruz del Calvario, con el propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10. Vamos a leerlo. Es un verso muy importante. Efesios 1:10. Vamos a buscarlo. Efesios está después de Gálatas. Efesios 1:10. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Perdón, leí fue Gálatas. Es Efesios 1:10. Dice lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Jesús es el cumplimiento de la ley en la cual se mostraba el cumplimiento de las profecías, porque todo lo que se realizaba en el santuario israelita era una simbología, era una tipología del verdadero Cordero que vendría a este mundo a morir por ti y por mí. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? La salvación solo tiene valor para aquel que cree en Cristo como su Salvador. Así es donde interviene el Espíritu Santo. Dios no desea que los impíos perezcan, por eso los llama al arrepentimiento y obra en el corazón de los pecadores para que abandone sus pecados. Ezequiel 33:1. Dios ama con un amor infinito al pecador. Él quiere que todos seamos salvos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aceptamos a Cristo, Él nos otorga el Espíritu Santo, que es el medio a través del cual Él puede estar completamente día y noche tocando nuestro corazón, indicándonos cuando algo está mal, cuando algo no está bien, para que nosotros busquemos el perdón de Dios y Él en su infinita misericordia nos perdona de todo pecado. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentirse es reconocer el pecado y abandonarlo. El arrepentirse da lugar a la conversión, que es un cambio de actitud hacia Dios. No obstante, si el pecador no reconoce su necesidad de salvación y de arrepentirse, Dios no lo forzará para ser salvo, porque la salvación es gratuita y tenemos que aceptarlo y reconocerlo. El remedio solo hace bien al que reconoce que está enfermo y lo toma. Nadie puede curarse si no consume los medicamentos. El amor de Dios es la principal motivación del arrepentimiento genuino. Romanos 4:2. Cuando nosotros reconocemos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, comenzamos a amarlo y comenzamos a hacer las cosas buenas para hacerle sentir bien a Él y para que Él vea que nosotros estamos transformando nuestra vida, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y vamos creciendo como cristianos. La vida de cristiano es un crecimiento continuo. Nadie puede llegar a ser un cristiano verdadero de la noche a la mañana. Todo es un proceso continuo de transformación. Luego, ¿qué sigue al arrepentimiento? Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento conduce a la confesión. La confesión es la expresión visible de nuestro arrepentimiento, donde expresamos que hemos pecado contra Dios y necesitamos que Él nos perdone. Es algo muy bonito. Es como cuando alguien le hace daño a su esposo o a su esposa y luego viene el arrepentimiento, viene a expresarle el verdadero amor que sentimos por nuestra pareja con buenas obras, con buenas acciones, con buenas palabras, y dejamos de hacer lo malo, dejamos de practicar la maldad. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es solamente de palabra, es comenzar a expresar un cambio genuino en nuestra personalidad. ¿Qué es la confesión? Dice Proverbio 28:13, deje el alma limpia y es la base de una vida próspera. Cuando comenzamos a mantener una vida pura y limpia,
viene una transformación próspera en nuestra vida como cristianos. En la historia bíblica, la confesión fue acompañada de la restitución. En la antigüedad, cuando alguien cometía pecado, debía llevar un corderito al templo y el sacerdote hacía un ritual donde ponía las manos en el corderito y una mano en el pecador, y los pecados del pecador eran transferidos al corderito. Ese ritual iba acompañado por una transformación genuina del pecador, un arrepentimiento, y si ese ladrón, ese pecador había cometido una fechoría, tenía que restituir y pagar lo que había hecho. Era una acción tanto espiritual, tanto como material. ¿Qué es la conversión en el cristiano? Es el trabajo divino a través del cual Dios implanta una nueva naturaleza en el ser humano. Aquel que a través del Espíritu es capaz de comprender los conceptos espirituales, llega a ser una persona espiritual, capacitado para apreciar el amor de Dios y andar en su camino. Como ya lo había explicado, debe ser una conversión genuina, donde el pecador reconoce su pecado, acepta a Cristo y comienza a experimentar una transformación que todos a su alrededor pueden percibir, pueden notar, porque la luz no puede esconderse, la luz brilla y se manifiesta. El Espíritu Santo opera un milagro y el hombre nace de nuevo. Vamos a leer Juan 3, 5, 7. Juan 3, capítulo 3, versos 5 y 7. Dice lo siguiente. Voy a mostrar en pantalla para que lo puedan ver. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero la gran pregunta es, ¿qué es nacer de nuevo? Un bebé cuando nace depende totalmente de sus padres. Si sus padres no lo alimentan, él no puede comer. Si sus padres no lo bañan, él no puede estar limpio. Igual pasa con el cristiano cuando nos convertimos en bebés espirituales que debemos depender exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Nos convertimos en niños fluctuantes que necesitamos del apoyo completo de nuestro Dios para que nuestra vida pueda ir cambiando. Este cambio se da en todos los ámbitos de su existencia. Cualquiera que esté en nuestro entorno podrá notar los cambios que existen en el cristiano cuando se convierte genuinamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los resultados de la conversión? Los encontramos en Gálatas 5. La vida convertida se expresa en frutos. Una persona convertida ya no produce los frutos de la carne, sino que comienza a presentar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Y los versos, ya se lo busco. Desde el verso 16 en adelante. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. De tal manera que todos aquellos que practiquen el pecado no heredarán el reino de los cielos. Todos esos elementos que acabo de nombrar son elementos que nacen de los 10 mandamientos. Son sus mandamientos, como existen en las leyes actuales. Está la Constitución de la República, están leyes orgánicas, leyes suborgánicas, y todas se desprenden de la ley madre. La Constitución de la República, en este caso, la ley madre son los 10 mandamientos. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, en el Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. De tal manera que cuando aceptamos a Cristo y Él comienza a transformarnos, comenzamos a desechar los frutos de la carne y comenzamos a cultivar el Espíritu Santo en nosotros, los frutos del Espíritu. Comenzamos a ser modestos con nuestro prójimo, comenzamos a tener paciencia con todo nuestro entorno, comenzamos a tener paz en nuestro corazón, ya comenzamos a hacer obras de caridad, obras en pro del beneficio del más necesitado, comenzamos a ser hombres de una sola mujer y la mujer comienza a ser esposa de un solo hombre. Comenzamos a ser manso y humilde de corazón. Comenzamos a perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos a actuar de una manera santa. Comenzamos a tener templanza, a ser comedidos. Comenzamos a tener bondad contra todo aquel que esté a nuestro lado. Comenzamos a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos a experimentar el gozo y la benignidad en nuestro corazón. De tal manera, queridos amigos, que te invito a que comiences a buscar de Cristo. Te invito a que puedas ser parte del pueblo de Dios que aguarda y espera el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús te ama y Él quiere salvarte. Jesús quiere que tú pases a formar parte del ejército que lo esperará con los brazos abiertos cuando Él venga por segunda vez. Estoy convencido que tú también deseas ser salvo. Estoy convencido de que tú quieres vivir con Cristo por la eternidad. Y para eso debemos entregarle nuestro corazón a Cristo para que Él pueda comenzar a transformar nuestra vida y convertirnos de hombres pecadores en hombres santos, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Si te gustó este video, te invito a que le des a la manito me gusta, que puedas suscribirte en la página Mensaje Fiel y Verdadero de YouTube y de Facebook. Cristo te ama y te espera con los brazos abiertos.